Bienvenidos a Mentoring Moments. Mentoring Moments es una subserie del podcast E-Commerce Edge. Está compuesta por fragmentos tomados de las sesiones de mentoría individuales y grupales de Jason. Bienvenidos a otro episodio del podcast E-Commerce Edge. Conmigo, su anfitrión, Jason Greenwood. Es un verdadero placer para mí dar la bienvenida a nuestro increíble próximo invitado, el señor Patrick Ward, y él es de International Supply Consulting Norteamérica. Vaya, eso sí que es un nombre largo. Bienvenido, Patrick. Sí, es genial estar aquí. Y sí, nos dedicamos a la consultoría internacional de suministros. Abreviamos a ISC porque decir International Supply Consulting en Norteamérica es mucho, pero sí, somos una firma de consultoría de suministros especializada en medium to marcas de bienes de consumo más pequeñas, hasta unos $100 millones. Vaya, increíble. ¿Y cómo llegaste a este loco mundo de la cadena de suministro? Has estado en esta industria durante mucho tiempo, trabajando para otras redes de manufactura, empresas de cadena de suministro. Sazl, Minted, jefe de cadena de suministro y operaciones. Así que tienes experiencia en operaciones y gestión de la cadena de suministro. Y obviamente supongo que eso te llevó a decidir, oye, vamos a hacer esto, o algo similar a lo que hice yo. Pasé por un viaje similar, trabajé dentro de marcas, construí marcas, creé agencias y luego decidí, oye, necesito independizarme, necesito salir por mi cuenta y convertirme en consultor independiente para el comercio electrónico B2B. Y así es como eso es todo. Así fue como evolucionó mi camino. ¿Seguiste un camino similar en cadena de suministro? Sí, yo empecé. Originalmente era banquero y mi carrera en la banca terminó en 2008 y me involucré en un grupo con el que construimos una planta de empaques y artículos para fiestas desde cero. Eso literalmente significó que comenzamos con un almacén vacío y terminamos con un negocio de aproximadamente $50 millones. En ese negocio hice de todo, ¿ok? Desde operar maquinaria hasta armarla, empacar productos y ventas internacionales. Era como trabajar en varias empresas diferentes porque pasamos por muchas etapas. Así fue como realmente comencé este camino en la cadena de suministro. Así que era una manufactura muy tradicional. Y después de eso, inicié una empresa en la que importábamos artículos para el hogar como muebles desde China. Así que eso, y desafortunadamente, no funcionó, principalmente porque aprendí mucho sobre cómo la publicidad de pago por clic funciona y cómo no funciona. Pero me dio mucha perspectiva sobre el lado internacional de las cosas y el lado emprendedor. De ahí salté a empresas más grandes que mencionamos, como Minted y Sazl, así como también a empresas más pequeñas. Y he hecho mucho de terminas, haciendo mucho de responder al mercado y a la cadena de suministro. Así que he trabajado, como dije, en bienes de consumo, he trabajado en EPP. Sí, puedes pensarlo, he trabajado en ello. Y lo que descubrí en todo eso es que lo básico es igual en todas las industrias. Hay muy pocos casos en los que haya algo dramáticamente diferente. La terminología puede ser diferente, pero seguimos moviendo cosas por todo el mundo, haciendo que se fabriquen, que se entreguen, sea lo que sea que eso signifique en el canal, todo el proceso. Así que esa es la experiencia que aporto. Obviamente hay mucho en esto, y nunca voy a decir que lo sé todo sobre la cadena de suministro, porque definitivamente no es así. Pero sí, esos son los aspectos básicos de mi trayectoria. Me encanta, me encanta. Te digo, es interesante porque si me hubieras preguntado hace 15 años si la cadena de suministro ¿es atractiva la logística? ¿Son atractivas la logística interna y externa? Habría dicho que no, realmente. Me gusta el lado comercial, el punto exacto donde la tecnología se cruza con la experiencia del cliente. Esa es la parte que siempre me entusiasmó. Pero luego tuve la oportunidad dentro de una marca de básicamente ayudar con la arquitectura de soluciones, el diseño y la implementación. Todo un nuevo sistema OMS, WMS para almacenes, operación de carrusel, nueva tecnología de picking, empaque y despacho, y trabajar en todo ese proceso. Porque estábamos cambiando de plataforma nuestro ERP, estábamos implementando un nuevo sistema OMS y WMS junto con la implementación del ERP. Terminamos implementando NetSuite y Bullbox como nuestro WMS dentro de nuestro propio almacén. Aprendí mucho más sobre logística de lo que jamás pensé que querría saber. Aprendí sobre el almacenamiento caótico y la utilización del almacén, y sobre la eficiencia en el picking y la segmentación, sharpness de picking. Y aprendí muchísimo sobre mi almacenamiento y logística.
Pero te digo, me di cuenta en ese momento, después de pasar por ese proceso interno, que había estado diseñando estos componentes de una pila de comercio durante mucho tiempo, pero nunca entendí el impacto es directo de esas tecnologías en la operación de un almacén hasta que trabajé dentro de uno. Y me aseguré de que realmente funcionara como se suponía que debía hacerlo dentro de un almacén. Pero te digo, me di cuenta en ese momento, tuve casi una epifanía que el comercio electrónico al final es logística con una cara bonita. Eso es lo que es. Fue en ese momento cuando me di cuenta, en realidad, que la logística y la cadena de suministro harán que tu negocio tenga éxito o fracase, te guste o no. Esto obviamente se refiere a los bienes físicos. Si estás haciendo algo diferente que no sean bienes físicos, entonces es otra historia. Pero en lo que respecta a los bienes físicos, la fortaleza, amplitud y profundidad de tu cadena de suministro, tus alianzas con transportistas, tus capacidades tecnológicas, tu habilidad para seleccionar, empacar y enviar de manera eficiente, ya sea utilizando un 3PL o almacenes propios, todo esto se combina para hacer que tu negocio tenga éxito o fracase, no solo desde una perspectiva de ingresos, no solo desde el punto de vista del cumplimiento y la satisfacción del cliente, sino también desde la perspectiva del margen. ¿Y en qué momento te diste cuenta de lo mismo? Que la logística, porque mucha gente con la que habla sobre logística y suministro simplemente se les pierde la mirada. Pero para personas como nosotros, que hemos comprendido la importancia que tiene en todo, lo que sucede en el mundo es bastante atractivo. Sí. En cuanto a esa realización, en realidad fue bastante temprano en mi etapa en el sector manufacturero, cuando estábamos exportando desde Estados Unidos a todo el mundo. Y la parte logística simplemente te destruía. Llegabas a lugares donde simplemente no podías hacer llegar el producto. Y era simplemente en el trabajo estaba tratando de averiguar cómo íbamos a hacer llegar las cosas a los clientes. Así que esa fue realmente mi primera gran revelación al respecto. Y la otra fue en realidad sobre las piezas de repuesto, ya que tomábamos decisiones sobre el equipo que comprábamos en función de lo que pensábamos que iba a ser el soporte de repuestos. Así que piensa en esto. Wow, tienes una elección mañana. Si vas a comprar un auto nuevo, vas a elegir entre un Honda o un Ferrari. Si compras un Ferrari, vas a estar esperando por las piezas de repuesto. Y eso parece bastante obvio cuando lo planteas así, pero podrías decir, ok, voy a comprar el Honda. Ahora tienes la opción entre un Honda y, no sé, el nuevo competidor de Honda que no tiene soporte local. Tienes que tomar la misma decisión. Puede que el nuevo competidor te ofrezca un mejor trato. Pero, hombre, si no puedes conseguir piezas de repuesto, estás bastante fregado. Sí, sí. Hombre, eso es increíblemente cierto. Ahora hablemos de dos, de las mayores disrupciones en la cadena de suministro comercial en los últimos 5 años. Obviamente, la primera fue el COVID y la segunda, Donald Trump. Y los aranceles y todo lo demás. Y sin importar lo que pienses sobre Donald Trump y sus acciones, estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas que él y Elon están haciendo. Pero estés de acuerdo o no, la realidad es que está remodelando y el orden mundial en torno a la logística y las bases de manufactura, los impuestos y aranceles y todo lo demás. Él solo está alterando las cadenas de suministro en todo el mundo en este momento. Y en un grado similar y a un nivel parecido al que vimos durante el COVID. Y al principio del COVID era simplemente, incluso para mis clientes de agencia con los que trabajaba en ese momento, no sabían si iban o venían, no sabían si llegaban o salían, no sabían si podrían conseguirlo, no sabían si sería por mar, aire, transportista o paloma. Fue una auténtica pesadilla. Y de hecho, eso hizo que algunos negocios cerraran. Y en el lapso de 3 meses, lo sé porque en ese momento todavía vivía en Nueva Zelanda, el costo de traer un contenedor desde China a Nueva Zelanda se cuadruplicó en cuestión de un par de meses, literalmente. Y de repente, simplemente, y obviamente los consumidores no podían absorber todos esos aumentos de costos. Así que fue un ejercicio de reparto de costos entre los pastofabricantes en China, los importadores en Nueva Zelanda y los clientes que compraban, o los minoristas que vendían. Y fue un ejercicio de reparto de costos a lo largo de toda la cadena de suministro para intentar absorber esos impactos lo mejor posible dentro de la cadena. Pero creo que lo que esto me demostró y me lo reiteró porque siempre pensé que las cadenas de suministro eran bastante resilientes en todo el mundo, pero el COVID demostró una cosa: las cadenas de suministro son extremadamente frágiles y hasta ese momento había muchas empresas, muchos importadores y muchos fabricantes que dependían de las capacidades just in time a nivel global.
y nos dimos cuenta de que no hay suficiente margen en nuestra cadena de suministro para absorber ningún impacto y mucho menos uno a escala de COVID o de un cambio arancelario. ¿Cuál fue tu experiencia al atravesar eso? ¿Y ves paralelismos entre lo que ocurrió durante el COVID y lo que está pasando hoy con los cambios en los aranceles? Definitivamente hay paralelismos que creo que has señalado. Lo más importante es que no hay suficiente holgura en nuestros sistemas. Todo funciona justo a tiempo. Como profesional de la cadena de suministro, esto me resultaba obvio desde hace mucho tiempo. No creo que nadie que haya trabajado mucho en cadenas de suministro, o incluso haya estado involucrado en ellas, pueda desconocer esto. Sin embargo, creo que estamos hablando de un aspecto emocional, de comprensión y de mentalidad. Eso. Mi broma que he hecho durante años te juraría que había una clase en la Escuela de Negocios de Harvard en 1995 llamada Siempre es más barato en China. Ahora, si no puedes, tal vez lo consigas más barato, aunque personalmente creo que ese filón ya ha sido completamente explotado. Las cosas ya son tan baratas como van a ser. Pero si esa es toda tu estrategia para lograr tus objetivos, realmente te estás atando a una estructura muy dura. Está bien si nunca pasa nada, y tal vez eso sea suficiente para algunas personas que simplemente dicen, claro, puedo vivir con este riesgo, pero no creo que la gente entienda el riesgo que eso implica. Ahora, ¿cómo se puede evitar eso? Y sí, creo que el COVID y nuestra situación actual de aranceles, el caos arancelario, son análogos. Tienes que averiguar cuán importantes son realmente los bajos costos para ti y qué significa eso realmente para ti. Si voy a diseñar una cadena de suministro resiliente para ti, va a haber más de un proveedor. Vamos a identificar cuáles son los insumos clave y nos vamos a asegurar de poder obtenerlos de más de un lugar. Eso es un ejemplo de una cadena de suministro no resiliente. Eso me deja perplejo cuando lo pienso. Así que cuando recibimos nuevas chaquetas para exteriores, como las chaquetas Gore-Tex, hay dos fábricas en el sur de China que producen el material base. Eso significa que en la práctica esa cadena de suministro depende de un solo punto crítico. Entonces, ¿cómo podemos evitar eso? No lo sé. No estoy en el espacio de la chaqueta, no estoy en el negocio de los materiales Gore-Tex y no fabrico ese tipo de cosas. Pero es un área en la que va a ser muy difícil mejorar la situación hasta que alguien construya una nueva instalación en otro lugar. Ahora bien, o así, marca, ¿qué vas a hacer al respecto? Si eres de North Face, tal vez estés dispuesto a aceptar costos algo más altos y establecer otra instalación en otro lugar. Si eres una marca más pequeña, probablemente necesites alejarte de un escenario de justo a tiempo. Aceptar costos algo más altos y aumentar el inventario cuando puedas conseguirlo. Pero estas son decisiones que la mayoría de las empresas no han tenido que tomar en mucho tiempo. Están trasladando toda la responsabilidad al consumidor, lo que significa que el consumidor simplemente no está recibiendo sus productos. Vaya, eso es muy cierto. Y ciertamente no solo nosotros almacenamos más localmente. En el país de destino o la región o el mercado donde necesitamos no vender para protegernos de los shocks en la cadena de suministro, sino que entonces nos arriesgamos a tener exceso de inventario. Entonces tenemos que liquidar el inventario sin margen o incluso con pérdidas si lo mantenemos demasiado tiempo. Creo que el impulso de las ventas puede cambiar de un momento a otro, así se siente, especialmente en el sector minorista. Es un verdadero desafío. Y una de las cosas que he visto hacer a algunos minoristas, particularmente en el sector de la moda y la confección, es analizar qué materiales alternativos, los materiales subyacentes, están disponibles, que tal vez sean equivalentes o casi equivalentes. Quizás no sean un reemplazo directo, pero sí algo muy similar. Y les voy a dar un ejemplo. Durante mucho tiempo, Kathmandu, que es un importante diseñador de productos para actividades al aire libre, fabricante y minorista en Nueva Zelanda y Australia, y exportan al mundo, pero son principalmente conocidos en Nueva Zelanda y Australia. Noté con el paso del tiempo, porque he comprado con ellos durante muchos años, que cuando empecé a comprarles, su material principal impermeable o impermeable y transpirable era Gore-Tex, pero luego empezaron a diseñar su propio material impermeable y transpirable que tenía propiedades similares, pero lo llamaron de otra manera y tenían otros fabricantes que producían ese material para ellos. Básicamente estamos entrando un poco en la ciencia de materiales, de modo que reducen su dependencia de raw Gore-Tex, diciendo vamos a construir, crear y diseñar un producto de reemplazo equivalente.
Así que tal vez seguimos vendiendo productos de Gore-Tex también, pero si llegara a pasar algo con ese producto, podemos cambiar rápidamente a fabricar el material base, este otro material alternativo que es nuestro, que hemos registrado como marca, lo diseñamos, lo mandamos a fabricar según nuestras especificaciones y ahora ya no dependemos de otros. ¿Estás viendo que esto sucede cada vez más, donde se están diseñando productos sustitutos, incluso si no son productos de marca reconocida? Y no sé, tal vez están construyendo ubicaciones de manufactura en Vietnam, Singapur, Bangladesh o México, donde yo estoy, donde estos productos alternativos se están diseñando y fabricando en lugares alternativos fuera de China para aislar o ayudar a aislarse contra este tipo de shocks en la cadena de suministro. Eso es algo que todos tienen muy presente, pero realmente depende de la empresa. Así que una marca de actividades al aire libre como Cabin Do probablemente puede acudir a Toray, que sería otro gran fabricante de ese tipo de materiales, y conseguir que Toray lo resuelva por ellos. Y sé que Patagonia hace esto. Ellos venden Gore-Tex, reetiquetan Toray con el nombre que ellos le ponen. Es un nombre de marca propia. ¿Puedo comprar Toray? Puedo comprar tela estándar de Toray. Así que al menos en ese caso, hay cierta diferenciación, hay un respaldo. Creo que realmente subestimamos eso. Sin embargo, mencionaste ir a Vietnam, ir a México. Todos querían ir a Vietnam por un tiempo. Ahora eso se siente bien porque te saca de China. Hablemos del alcance de China versus Vietnam. Hay como 30 millones de personas o algo así en Vietnam, pero no es muy grande. Es como una ciudad en China. Sí, No podemos trasladar funcionalmente todo a Vietnam. México es la otra gran opción. México también es muchísimo más pequeño que China, así que tenemos que pensar detenidamente en cómo vamos a respaldar realmente estos sistemas y lo que eso significa en términos de escala. Ahora puede ser más inteligente y usar más maquinaria, que creo que tendremos que hacer, y averiguar cómo distribuir las cosas. Pero eso no cambia el hecho de que hemos como civilización humana elegido concentrar tanto de nuestra cadena de suministro en China que es muy difícil mover esas cosas. Esto es simplemente concentración geográfica. Resulta que es China. Hacemos esto en muchos otros casos también. Como profesional de la cadena de suministro, eso me asusta. Pero aún tengo que convencer a la dirección la idea de que realmente deberíamos encontrar una manera de aislarnos, en cierto sentido, de esa concentración geográfica. Esas son cosas difíciles de hacer y para muchos líderes están tan enfocados en que estás vendiendo a grandes cadenas minoristas. Tienes tanta presión sobre los precios que el bajo costo, sea lo que sea que signifique, incentiva la concentración geográfica, porque así puedes dar todo el volumen a un solo productor. Eso te da un mejor precio. Primero, aislarte del riesgo de depender de un solo productor va a aumentar los precios. En todo esto hay compensaciones. No sé cuánto más podrá soportar el consumidor antes de que tenga problemas reales. Vimos el gran tema de la inflación, pero te puedo decir que si subimos los precios un 10% y dejamos ese margen en la cadena de suministro, estaríamos mejor. Desde el punto de vista de la resiliencia, por mucho. ¿y crees que tal vez ese vaivén? Hoy las cadenas de suministro globales se quejan por el COVID y las secuelas del COVID y se quejan hoy por los aranceles y la incertidumbre que eso está trayendo a la mesa. ¿Crees que tal vez este es un buen momento para usar estas cosas como excusa para empezar a incorporar ese margen adicional? Eso probablemente va a aumentar los precios globales de todo en torno al 10%. ¿Crees que este es el RAM? Emanuel dijo famosamente después del 11S, nunca hay que dejar que una buena crisis se desperdicie, ¿verdad? Así que siento que tal vez esta situación de los aranceles, tal vez hay un lado positivo aquí que dice, oye, esta es una oportunidad de oro para que reestructuremos las cadenas de suministro en todo el mundo y justifiquemos esas inversiones tan necesarias en diversificación y básicamente echarle la culpa a Trump o a los aranceles o a lo que sea, pero simplemente tener una excusa razonable para poder crear un poco de holgura adicional, ya sea porque siendo realistas, siento que la India, y me encantaría saber tu opinión sobre esto, probablemente sea el único otro país que puede absorber una capacidad de manufactura a la escala de China. Pero tal vez tengamos que distribuir esto entre 20 países diferentes en lugar de solo un país adicional. Sí, estoy de acuerdo contigo en que la India es el único lugar que
Si tuviera que trasladar China, obviamente es el único que tiene la capacidad para hacerlo. Y en tu línea, si pudiera agitar una varita mágica y decirle a la gente qué hacer, sí, usaría esto como una excusa para diversificar las cadenas de suministro. Buscaría 3 proveedores más en 3 países diferentes. Me iría a África, me iría a Europa del Este, me iría a América Latina y me aseguraría de que hubiera suficiente capacidad para hacerlo en todas esas ubicaciones. Y asumiría los costos adicionales. Como dije, creo que nos costaría desde el lado del consumidor, creo que estaríamos pagando alrededor de un 10% más. Eso es simplemente una suposición mía. Sí, pero solo a ojo, basándote en tus experiencias, probablemente. Y eso se alinea con algunos de los, supongo, aumentos de precios persistentes para las marcas que sí diversificaron después del COVID. Ese efecto residual ha tenido un impacto de alrededor del 10% a largo plazo en esos verticales, categorías y proveedores. Sí. Más allá de eso, para que eso suceda, realmente tenemos que afrontarlo y reflexionar seriamente sobre esto. Nosotros, como civilización occidental, hemos externalizado gran parte de esto durante tanto tiempo, que hemos perdido la memoria muscular de cómo vamos a lograr hacer todo esto. Así que estamos reconstruyendo la experiencia mientras tanto. Y eso significa que todo a lo largo de la cadena de suministro ha estado subinvertido durante muchos años. Y así es como hemos conseguido estos precios bajos. No ha sido gratis, simplemente ha parecido que no tenía costo. Sí, en efecto, has externalizado los costos. Has deslocalizado, eso es lo que has hecho con el costo. Así que eso tiene sentido. ¿Qué piensas al respecto? IA, robótica, automatización. Parece que China es consciente de estos cambios sistémicos globales y quieren convertirse en el proveedor de automatización del mundo en lugar de solo ser el proveedor de productos para el mundo. Y con eso me refiero a que parecen estar muy conscientes de que hay una ventana de oportunidad que se está cerrando para ser el fabricante de todo el mundo. Y se dan cuenta de que todos los demás están tomando medidas para tratar de reducir la dependencia total y absoluta de China como principal fabricante a nivel global. Y parece que para anticiparse a esa eventualidad que podría ocurrir en 5 o 10 años, cuando ellos sean uno de los 5 grandes superpotencias manufactureras globales, parece que están diciendo, oye, nos damos cuenta de esto. Vemos que esto se avecina. Somos realmente buenos en esto de la inteligencia artificial. Somos realmente buenos en esto de la robot. Ahora, en lugar de fabricar los productos finales, vamos a fabricar las cosas que hacen esos productos finales. Luego exportaremos eso al mundo. Tendremos toda la automatización robótica y la suministraremos globalmente. Creo que ese es un buen punto. Sin embargo, creo que la idea de que vamos a poner robots en todas partes, pero también inteligencia artificial en todas las cadenas de suministro, creo que está muy exagerada. Creo que subestimas enormemente el costo de hacer eso y lo manual que son las cosas. Existen cadenas de suministro, boutique para productos en los que ni siquiera has pensado y han existido durante 50 o 100 años. Y tienes que mirar cada uno de estos artículos y preguntarte cuánto va a costar esto. Por ejemplo, estuve en una fábrica de Panamá y la maquinaria fue construida en los años 20. Nadie va a fabricar nueva maquinaria para sombreros Panamá. Vaya, No lo vas a hacer. ¿cómo mantienen ese equipo si la empresa que fabricó esa maquinaria probablemente cerró hace mucho tiempo? Era maquinaria realmente sencilla. Entiendo. Era como una prensa gigante para el elemento calefactor. Así de difícil era. Y pensé que esto sería una vida real para ellos. Sí, Nadie va a decir, oye, lo que vamos a hacer es rediseñar la cadena de suministro de los sombreros Panamá o vamos a gastar $3 millones en una máquina nueva. Simplemente no tiene ningún sentido. sí, supongo. Depende del tamaño y alcance del mercado, de cómo se vea la oportunidad y del costo de oportunidad para arreglar esa cadena de suministro. Entonces, ¿trabajas principalmente con fabricantes? ¿Trabajas principalmente con distribuidores? ¿Trabajas principalmente con minoristas o con los tres para ayudarlos a mejorar sus capacidades y resiliencia en la cadena de suministro? Trabajo principalmente con marcas que llevan algo al mercado. Veamos cómo fabricarlo y llevarlo al mercado. Sin embargo, podrías pensar, Amazonas, ya sea a través de la fabricación por contrato, ya sea mediante fabricación interna, pero en algún otro lugar del mundo. generalmente es fabricación por contrato, porque la mayoría de las marcas no van a montar una nueva instalación, No, pero eso significa fabricación por contrato, logística, distribución, 3PL. vaya, genial.
Y entonces también los ayudas a identificar, a aislar y a asignar recursos para cuánto, sabes cómo gestionar la planificación de la demanda, la planificación de la cadena de suministro, el almacenamiento de inventario nacional, el suministro de materia prima que llega al fabricante por contrato y cómo gestionar la cantidad de inventario de materia prima que debe mantenerse con el fabricante por contrato. Porque yo estaba trabajando y la razón por la que hago esta pregunta es que hace algunos años trabajé con un fabricante y diseñador de calzado infantil y entonces ellos hacían todo el diseño. Tenían un sistema PLM de extremo a extremo que se integraba con sus fabricantes por contrato, pero ellos eran responsables de toda la adquisición de materias primas. Así que el cuero, el caucho, los cordones, todo ese tipo de cosas. Y luego, eso llegaba a la puerta del almacén del fabricante por contrato y ellos mantenían ese inventario y después lo utilizaban para fabricar una tanda de productos según una especificación o un diseño determinado, pero era responsabilidad de esa marca gestionar toda la cadena de suministro de principio a fin. Y algunas de esas materias primas provenían de 10 países diferentes hasta llegar al fabricante por contrato final. Así que no era como si el fabricante por contrato dijera, déjanos a nosotros la adquisición de todas las materias primas. Tú te encargas de eso. Así que se vuelve necesario que estas personas sean excelentes operativamente para poder asegurarse, por ejemplo, de cumplir con un ciclo de lanzamiento estacional. Se convierte en un verdadero dolor de cabeza operativo para ellos. Sí, depende de qué tan a fondo quieras entrar en este tema. He hecho todo lo anterior y muchos de los fabricantes por contrato sí quieren encargarse de todo. Por eso usas un fabricante por contrato. No sé de quién deberías estar comprando cajas en el sur de China en este momento. Dicho esto, si quieres profundizar tanto, podemos hacerlo. Pero todo esto es como si estuvieras construyendo una serie de cadenas de suministro. Piensa en esto como módulos que construyes y ensamblas. Así que la cadena de suministro de cajas en el sur de China va a ser como una Quinter, un fabricante de cajas, no sé, lo que sea que se necesite para eso, un fabricante de etiquetas, todos esos. El papel de regalo que se utiliza. Sí, right. Moldes de poliestireno. O sea, los que hacen los moldes de poliestireno y los fabricantes de cajas pueden ser la misma empresa o no ser la misma empresa, pero en realidad estás trabajando a través de una serie de estas cosas y todo eso es un insumo para tu producto final. La mayoría de las empresas se van a preocupar por sus materiales principales. Si usamos papel, queremos saber sobre el papel. Queremos hablar con la gente del papel. Queremos ir a ver su planta de papel. Pero probablemente no les va a importar el plástico retráctil. En realidad es cuestión de qué tanto vas a profundizar en cada una de estas cosas. Y eso es lo fundamental que estás tratando de averiguar. Hay una fuerza de empuje y otra de atracción en esto. Porque si salimos e intentamos entender todo esto, primero, nunca termina. Siempre hay algo más en lo que puedes profundizar, pero requiere mucho tiempo y mucho esfuerzo. Estamos hablando de, por ejemplo, hacer todo en China. Estamos hablando de ir a China por un par de semanas y visitar fábricas. Eso significa que no voy a estar en tu reunión de pronósticos. No voy a estar hablando con el 3PL. Tienes que decidir qué puede manejar realmente tu equipo y qué no puede manejar. Vaya, entonces cuando entras y empiezas a trabajar, y supongo que la mayoría de estos son marcas D2C, así que son el fabricante y el minorista de sus propios productos, o en la mayoría de los casos son un minorista agregador. Usualmente es deal, sí, y eso es lo que yo llamaría en general desde mi punto de vista. Seguro, eres la marca y vendes a consumidores y también a minoristas. Así que para mí es el mismo trabajo, solo que lo estamos haciendo. Sí. Y la mayoría de ellos van a estar usando fabricantes por contrato. Es muy poco probable que tengan sus propias marcas funcionando o su propia instalación funcionando. Y se vuelve infinitamente más complejo cuando, por ejemplo, su mercado objetivo, su mercado minorista, podría ser Estados Unidos, podría ser 3 o 4 países en Europa, podría ser 1 o 2 países en Latinoamérica y luego 1 o 2 países en Asia. Por ejemplo, esa cadena de suministro puede necesitar ser única para esos mercados de destino objetivo, especialmente dependiendo de los aranceles, ¿verdad? Así que depende de, ¿voy a tener un contrato? Eso es una nueva complicación para nosotros. Sí, eso. No, realmente no hemos diferenciado cadenas de suministro en la mayoría de los casos. Puede que tengamos diferencias en el empaquetado, pero no las hemos diferenciado según la ubicación real hasta este momento. Lo haremos, pero hasta ahora no hemos tenido que hacerlo. Vaya,
Y cuando empiezas a trabajar con una de estas marcas de manufactura, marcas propias o lo que sea, ¿en qué estado típico las encuentras? ¿O normalmente llegas a ellas cuando son una startup o ya son un negocio completamente operativo y te traen básicamente para ayudar a aportar grandes eficiencias a sus operaciones desde la cadena de suministro? Me traen después, una vez que las cosas ya han comenzado. He trabajado en startups puras, pero sinceramente eso suele ser lo más fácil porque puedo hacer el trabajo desde el principio. Pero después de eso hay mucho que organizar, que tiene que hacerse en ese momento. Normalmente cuando me traen ya están vendiendo varios millones de dólares en productos, simplemente porque es en ese punto donde aporto mucho valor, ya tienes todo montado y ahora vamos a hacer que esto funcione correctamente, vamos a ajustar las velas y realmente vamos a avanzar. Y vamos a dejar atrás este proceso tan manual, esta parte de las cosas con la que hemos estado operando hasta ahora. Vaya. ¿Y qué piensas? La mayoría de estos, cuando empiezan, quizás si fueran conscientes de lo complejo que esto se volvería, tal vez nunca serían una startup en primer lugar y quizá nunca llegarían a los 2 a 5 millones de dólares anuales en ingresos. Pero encuentras que ellos lo saben desde el principio, eso, que van a ser relativamente ineficientes cuando recién comiencen y que eso simplemente es el costo de hacer negocios cuando eres joven e ineficiente y luego se dan cuenta, oh, espera, en realidad vamos a poder recuperar un 2%, 3%, 4%, tal vez un 5% de margen. Al traer a alguien como tú y decir, mira, revisa toda nuestra cadena de suministro y optimízala al máximo. Vamos a recuperar una cantidad considerable de margen con esto. Creo que las únicas personas que se dan cuenta de que hay oportunidad de recuperar margen son aquellas que ya lo han hecho antes. Creo que si ya has construido cadenas de suministro y marcas antes, entiendes lo que va a pasar. Creo que para todos los demás, simplemente la mayoría de los creadores de marcas están tan enfocados en las ventas y el marketing que la cadena de suministro es una preocupación secundaria. Quieren ver esas ventas primero y quieren ver esa trayectoria de crecimiento. Y si eso está creciendo y no están perdiendo dinero en la cadena de suministro, está bien. Es solo después cuando alguien dice, oye, de verdad tienes que mejorar tus tarifas logísticas. De verdad tienes que optimizar tu entrega de paquetes. Es cuando realmente me involucro con la mayoría de las marcas. Y trabajas principalmente en esa parte final después de que los productos ya han sido fabricados. ¿Es ahí donde ofreces la mayor parte de tu asesoría o es en todo el proceso, desde las materias primas hasta la fabricación, hasta el envío de los productos desde el almacén y su entrega al cliente y todo lo que hay en medio? Lo que sucede en la mayoría de los casos es que las marcas ya tienen establecida una relación de manufactura. Y generalmente cuando yo me involucro, están tratando de averiguar cómo pueden mejorar sus envíos. También podemos hablar sobre cómo hacer mejores pronósticos. Eso va de la mano con ventas y la cadena de suministro, pero lo que buscan es enviar de manera más económica y eficiente, sea lo que sea que eso signifique, y luego intentan optimizar sus operaciones de entrega a nivel nacional, donde sea que estén. Eso puede significar que, nuevamente, no les gusta su 3PL, no tienen un 3PL. Han estado usando el mismo proveedor logístico, el mismo transportista de carga desde siempre, y no tienen idea de si están obteniendo buenas tarifas. Todas estas son cuestiones relativamente fáciles de resolver para alguien como yo. Puedes incorporar a un líder experimentado y senior en la cadena de suministro. Y si hoy estás dirigiendo una marca, mi consejo es que busques a esas personas. Si no quieres pagar por ellos, puedes contratar consultores como yo, pero puedes incorporar a esas personas y deberían ser capaces de inmediato de analizar tu cadena de suministro y decir, vamos a abordar esto y obtener una solución estructurada para mejorar el desempeño general. Bueno, eso es un mejor reporte. ¿Mejores tarifas? O incluso simplemente asegurarte de que sientes que has hecho el mejor trabajo posible. O en algunos casos supongo que se trata de envíos más rápidos y de poner los productos en manos de los clientes más rápido. Sí, y eso en realidad es algo interesante. Creo que nos inclinamos demasiado hacia el modelo de Amazon Prime de entrega en 2 días. Creo que las expectativas del cliente son mucho más importantes que la entrega instantánea. Nunca trabajé en Amazon. Sé cómo lo hacen, pero no creo que mi consejo sea para bienes de consumo. Las empresas no deben centrarse en la entrega en 2 días. Concéntrense en decirle al cliente cómo y cuándo va a recibir su producto. Pueden esperar una semana y aún así puedes mantener tus precios bajos sin intentar competir con Amazon, lo cual es una propuesta realmente costosa.
Sí, Pero sí, probablemente sea posible una entrega más rápida, incluso sin intentar igualar la entrega en 2 días. Puedes encontrar procesos de picking y packing más rápidos y realmente bien hechos de manera más profesional. Bueno, si estás dispuesto a salir y hacer el trabajo que hay detrás, sí, eso tiene sentido, eso tiene todo el sentido. ¿Qué piensas que es cuando entras? Sé que esto es como preguntar cuánto mide un trozo de cuerda, pero en promedio, cuando trabajas con una marca así, ¿cuál es el ahorro promedio o la recuperación de margen que logras para ellos? Solo como promedio, algunos pueden ser del 10%, otros pueden ser del 1%. Por ejemplo, en promedio es como un 5% de margen lo que puedes recuperar para ellos. de margen, yo diría que fácilmente podríamos recuperar un 5% de margen solo mejorando lo básico. Diría un 10 o 15%. Quiero decir, probablemente un 10%. En el lado del margen es donde probablemente terminaría. Si queremos ir mucho más allá de eso, tendríamos que rediseñar los productos. Pero un buen ejemplo, y esto lo hice recientemente para una marca, fue negocié las tarifas de envío con uno de los principales transportistas. Nadie lo había hecho. Nadie había pensado en hacerlo. Fueron quizá 10 horas de mi vida y ahorró como 80,000 búhos en un mes. Wow, wow. Sí, eso es fenomenal. Y muchas veces las marcas no se dan cuenta de que los transportistas en realidad son negociables. Piensan, bueno, la tarifa es la tarifa y es lo que es. No se dan cuenta de que incluso pueden tener una conversación al respecto. Mientras que yo descubrí que incluso siendo una marca minorista agregadora que no fabricaba, intentábamos renegociar nuestras tarifas de transporte cada año. Eso formaba parte de nuestra estructura operativa. Cada año lo intentábamos y especialmente si intentaban subirnos las tarifas, en ese momento definitivamente tratábamos de negociar con ellos y traíamos a la conversación su tasa de entregas a tiempo y todo lo demás como parte de las tácticas de negociación. Así que estoy de acuerdo contigo. Creo que muchas marcas pierden una oportunidad simplemente por no hacer una revisión anual de dónde provienen todos sus principales costos y ver si hay margen para negociar ahí. Así que sí, tiene todo el sentido. Mencionaste algo clave, que es que lo haces cada año, porque yo no lo hago, ni tú, ni las empresas de transporte de la marca saben cuándo. Las tarifas van a ser buenas, cuándo vas a conseguir un buen trato. Así que si no haces esto de manera regular, vas a perder la oportunidad de ahorrar $1, un paquete o lo que sea. Pero también tienes que tener a las personas disponibles y la información necesaria para hacerlo. Debería poder entrar después de Navidad como el 1 de febrero y poder iniciar esa negociación. Cada año para una marca y todos en la marca deberían saber que vamos a hacer esto cada febrero y que tal vez consigamos algo mejor. Puede que no, pero lo vamos a hacer cada febrero porque va a valer la pena. Pero lo que no vamos a hacer es sobrecargar a nuestro equipo de cadena de suministro, hasta el punto de que no tengan tiempo para hacer eso, porque eso simplemente no tiene sentido. No podría estar más de acuerdo. ¿Y cómo ganas dinero? ¿Cobras por proyecto? ¿Cobras por hora? ¿Cobras un porcentaje del margen ahorrado? ¿Cómo sueles trabajar con tus clientes? Mi preferencia personal siempre es trabajar por proyecto o bajo un esquema de retención. Por supuesto, ¿no? Tengo contratos por horas también. Pero lo que he notado es que, y desde una perspectiva mental, prefiero poder darte el tiempo que necesitas en lugar de estar preocupado por cobrarte por cierta cantidad de horas. Obviamente, si es algo muy corto, si solo vamos a tener una conversación una tarde, podemos hacerlo por horas. Pero para la mayoría de las cosas, preferiría establecerlo bajo algún tipo de tarifa de proyecto o retención. Simplemente encuentro que eso mantiene a todos mejor alineados. Así, tú, como consultado, no sientes que te están cobrando de más por las horas. Y yo, como consultor, no siento que estoy limitado en lo que puedo hacer. Si quiero dedicar 5 horas extra un sábado, no me preocupo. Tiene sentido. Yo uso un modelo similar, pero el mío es totalmente basado en suscripción, así que ni siquiera es un sistema de retención. Sí, es muy parecido. Algo similar es que me gusta profundizar con mis clientes y que estemos alineados, es decir, buscamos lograr un resultado y tratamos de trabajar juntos lo más rápido y eficiente posible para lograrlo, en vez de que yo trate de inflar mis horas para ganar más dinero. Sí, yo tampoco quiero inflar horas, exactamente. Exactamente, sí, tiene sentido. ¿Y qué piensas al respecto por esta discusión sobre tarifas? ¿Crees que crees que tu negocio simplemente va a explotar? Supongo que la demanda de tus servicios simplemente se dispararía.
cada vez que hay una gran disrupción como el COVID o una guerra comercial internacional masiva, esto simplemente reinicia todo, todo. Sucede al mismo tiempo y parece que ustedes están al mando con la capacidad de ayudar a empresas y marcas a lidiar con esto. Creo que nosotros, como profesionales de la cadena de suministro, estamos en medio de un cambio enorme. Ahora mismo tenemos dos cosas sucediendo. Tenemos, como mencionaste, el tema de las tarifas, interrupciones globales, todo eso. Sí, eso va a impulsar esto. Creo que también hemos invertido muy poco durante mucho tiempo en la cadena de suministro y en las personas. Ahora mismo tengo 40 y tantos años. Hay muchas personas en la cadena de suministro que tienen, por ejemplo, unos 60 y tantos años y definitivamente están muy rezagados en cuanto a tecnología. Así que sí, creo que para muchas empresas van a tener dificultades para adaptarse a ambas cosas. Van a tener una fuerza laboral que se está jubilando y que no se mantuvo actualizada como debería. Y nos falta una o dos generaciones de profesionales en el ámbito de la cadena de suministro. Tenemos dos cosas contradictorias, o no contradictorias, pero sí dos factores que se juntan para generar mucha presión sobre la fuerza laboral total de la cadena de suministro. Ahora, el otro lado de eso es que a la gente no le gusta pagar por cosas que siente que no generan dinero, que es el problema clásico de la cadena de suministro. Es una actividad que representa un centro de costos, así que tienes que equilibrar eso con la necesidad real de entregar un producto. Tiene todo el sentido. Y cuando empiezas a trabajar con una marca o simplemente tomemos a mi audiencia. Soy una marca manufacturera. Estoy por debajo de los 100 millones de dólares. Tengo canales DTC y canales mayoristas estratégicos. Y si estuviera considerando traer a alguien como tú o estuviera pensando en adoptar una visión más holística, una revisión de mi cadena de suministro, ¿cuáles serían los primeros uno, dos o tres pasos? Ya sea en preparación para traer a alguien como tú o en preparación para una revisión interna más profunda de las oportunidades en nuestra cadena de suministro. ¿Cuáles son esos primeros pasos fundamentales que recomendarías que una marca tome para sacar el máximo provecho de una colaboración con alguien como tú? Divido esto en... Hay dos partes principales en esto. Y creo que esto siempre es así en la cadena de suministro. Necesitamos alineación interna y necesitamos alineación externa. La alineación interna significa, fundamentalmente, que el principio rector es que todos sepamos lo que estamos haciendo. La manera en que abordo eso es, primero tenemos que entender los datos. Si yo te estuviera asesorando y tú me dijeras, oye, ¿qué debería hacer mañana? Y yo te dijera, no me contrates, solo haz esto. Yo te diría, ve y averigua cómo es tu información. ¿Tus datos son los mismos en todo? ¿Tienes los mismos costos en tu contrato? ¿Tienes esa información en la hoja de cálculo que usa marketing? ¿Es todo igual? ¿Sabes cuánto estás vendiendo? ¿Cuánto tiempo te está tomando enviar los productos? Si puedes recopilar todos esos datos, vas a tener una idea bastante integral de cómo está funcionando realmente tu negocio desde la perspectiva de la cadena de suministro. Hay muchísimas cosas que están ocultas en hojas de cálculo. La gente ni siquiera sabe quiénes son sus proveedores o cómo contactarlos. Todas estas cosas deben reunirse y eso es lo primero que siempre hago en un nuevo proyecto. Después de eso es entender qué queremos lograr y si es realista o no. Hablar con ventas y marketing, decirles, oigan chicos, hemos estado realmente enfocados en esto de los envíos en 2 días. Nos está costando mucho dinero. ¿Esto realmente aporta valor, sí o no? Mantener ese tipo de conversación en cada uno de los sotacles de su empresa. Desafortunadamente, la cadena de suministro tiende a gestionar estos procesos porque es donde todo termina sucediendo. Pero tienes que tener todas estas conversaciones en todos esos sotacles para que todos estén alineados sobre lo que intentan lograr. Así que sí, esos son mis pasos. 1 y 2. Por supuesto, estos son pasos generales. Y luego, el paso 3 es salir a hablar con tus socios externos de la cadena de suministro y alinearlos con lo que intentas lograr para que tengan claro por qué necesitas envíos en 2 días o por qué no los necesitas. Y la última parte es comunicar todo esto a todos. Una vez que entiendas cómo debe funcionar esto, no debería ser algo que solo yo, como líder de la cadena de suministro, sepa y nadie más. Tú, como persona de ventas, tú, como persona de finanzas, deberías entender que enviamos en 2 días, que pagamos nuestras facturas en un plazo de 30 días. Sea lo que sea que signifiquen esas cosas, incluso los detalles más minuciosos, eso debería ser conocimiento corporativo, porque eso va a facilitarle la vida a todos. Alguien en ventas puede que no necesite saber exactamente qué está pasando en el almacén, pero más vale que tenga una buena idea de lo que puede prometer.
cuando lo presionan en una reunión de ventas. Y más vale que tengan claro que su equipo realmente puede hacer esto y que no tienen que volver atrás. Al equipo de la cadena de suministro, si comunicas todo eso, si están alineados internamente, si todo está bien, los datos son correctos y comunicas eso externamente a todos, estarás en una buena posición para realmente abordar tu cadena de suministro. Eso es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Hay muchos pasos involucrados. No es como correr una maratón. Es un paso a la vez. ¿Y qué tan importante es que la empresa, en lugar de hacer una declaración general, como por ejemplo, oh, queremos reducir el 10% del costo en nuestra cadena de suministro para el costo de los bienes vendidos? Volvamos de nuevo a la analogía del zapato. Quizás la caja sea, tal vez quieras ahorrar un 10% en el costo de este producto, pero podrías ahorrar fácilmente un 10% en la caja, por ejemplo, pero eso solo representa el 5% del costo total del producto que estás vendiendo, mientras que tal vez solo puedas ahorrar un 2% en las materias primas del cuero y el caucho, pero eso representa el 90% del costo del producto. Así que el impacto neto en el costo de los bienes vendidos, si realmente puedes ahorrar algo de dinero en algunos de esos insumos. Lo que quiero decir es que no todos los insumos son iguales. Así que podrías tener una oportunidad fácil que pienses, oye, es sencillo ir y ahorrar aquí un 10% en el proveedor de cajas, pero eso no basta para que sea un enfoque principal. Mejor centrarse en cuero y caucho, que son el 90% del costo. Así que ahí es donde debemos concentrar nuestros esfuerzos. Entonces, en cuanto a priorizar el esfuerzo, ¿qué tan profundo deberían indagar en eso? Primero que nada, me disculpo. Mi auricular simplemente... No, estás bien. ¿Te escucho bien? Tienes que ir a donde está el dinero y averiguar qué es. Soy cauteloso con ahorrar un 10% en el costo de los bienes vendidos, porque necesito entender todo lo que está contribuyendo a nuestros costos generales y averiguar cuál es el objetivo general. Así que, de nuevo, ahorrar un 10%. Eso debería ser un resultado de esa conversación de alineación que tuvimos antes, porque puede haber otra cosa que realmente esté impulsando eso. Y si la respuesta es que vamos a venderle a Target y necesitamos que esto sea un 10% más barato, eso es totalmente comprensible. Pero ahora tenemos alineación sobre por qué estamos haciendo esto. Ahorrar un 10% es en el costo de los bienes vendidos, sin ningún contexto. Es algo que me resulta difícil explicarte por qué lo estoy haciendo. Yo lo analizo, veo el costo total de entrega y podría decir que, oye, nos conviene mucho más renegociar nuestras tarifas de flete o nuestras tarifas de entrega de paquetería o eliminar la entrega los sábados, porque eso va a reducir nuestros costos generales sin que yo tenga que volver atrás e intentar encontrar un nuevo proveedor para Shula. Sí, eso tiene todo el sentido del mundo. Lo entiendo perfectamente. Es una de las palancas más fáciles de accionar. Y la realidad es que si, por ejemplo, estás basando tus negociaciones actuales en los volúmenes actuales, pero tienes una posible orden de compra en proceso que duplicaría tu volumen, y por lo tanto necesitas negociar sobre el volumen duplicado, no sobre el volumen y el impulso actuales. Esa es una conversación totalmente diferente, ¿verdad? Sí, es una conversación completamente diferente. Requiere una buena previsión, ya que te conviene más negociar sobre volúmenes más altos. Ahora, volvamos también al tema de la concentración que mencionamos, pero te conviene más negociar sobre un volumen mayor. Pero también debes asegurarte de que realmente vas a poder cumplir con ese volumen, porque de lo contrario vas a tener proveedores molestos. Puedes meterte muy rápido en un ciclo en el que crees que eres un gran negociador y que estás consiguiendo muy buenos precios, pero lo que realmente estás consiguiendo es que la gente dé muchas vueltas innecesarias. Me gusta entrar a las negociaciones con una idea clara de lo que podemos hacer y de lo que queremos lograr, y llegar a acuerdos honestos con las personas, en lugar de simplemente pedir una rebaja de precio. Sí, cosas de ensueño. No, me encanta. Mira, esto ha sido absolutamente, increíblemente fascinante para mí. Este es un área en la que definitivamente no soy un experto porque me enfoco mucho más en la consultoría técnica y operativa para marcas, fabricantes y distribuidores. Así que esto ha sido súper esclarecedor. Y claramente esta no es tu primera vez en esto. Llevas haciendo esto desde hace mucho tiempo. Así que agradezco tus ideas y tu disposición para compartir estos consejos clave para las marcas que nos escuchan. Ahora, al llegar al final de nuestro tiempo juntos, es donde me toca cambiar los papeles. Te paso el micrófono a ti. Te dejo hacerme una pregunta. La pregunta que quieras puede ser personal o profesional. Señor Patrick Ward de ISC, ¿cuál es tu pregunta para mí hoy? Me gustaría saber, y esto viene de mi experiencia, ya que llevo mucho tiempo en la cadena de suministro. Muchas de las cosas de las que hablo siento que son muy básicas.
¿Cuánto crees que las marcas con las que trabajas entienden realmente sobre cómo funciona su cadena de suministro? Ellos se enfocan en eso porque yo trabajo mayormente con distribuidores, pero hoy en día los distribuidores casi nunca son solo distribuidores. Normalmente fabrican el 10, 20 o 30% de su catálogo y actúan como distribuidores para el resto de su catálogo. Principalmente les preocupa más su infraestructura interna de cumplimiento, es decir, si trabajan con operadores logísticos externos, 3PL, si utilizan almacenes propios, su propio sistema de gestión de almacenes, WMS o una combinación de ambos. Y cada vez más existe una combinación de tres fuentes, almacenes propios, 3PL y envíos directos, dropshipment. Entonces, cuándo, cómo y dónde enrutar SKUs específicos para su cumplimiento hacia fuentes de cumplimiento específicas, ya sean fuentes internas o externas. Y luego, una cuarta vía que se está volviendo común es que estos distribuidores y fabricantes se conviertan en su propio marketplace, así como una cuarta capacidad para vender productos que en realidad nunca ven el producto, nunca existe en su ERP, nunca existe en sus almacenes, pero lo publican en su sitio web. Y el proveedor final es el que se preocupa por los datos del producto y todo lo demás y por subir esa información para la venta en el marketplace. Así que hay 4 modos de cumplimiento, por así decirlo, dentro de la mayoría de los procesos de manufactura, al menos en cuanto a capacidades de cumplimiento doméstico, y están mucho más preocupados por eso. Por lo general, están mucho más preocupados por si almacenan los productos ellos mismos. ¿Cuántos almacenes tenemos? ¿Dónde los ubicamos? ¿Cómo los equipamos? ¿Cuánta automatización tenemos en nuestros almacenes? ¿O es completamente manual? ¿Qué tipo de WMS estamos implementando? Si estamos trabajando con un 3PL, implementamos su WMS también en nuestros propios almacenes para lograr un cumplimiento y un intercambio de datos sin inconvenientes. Hay más consideraciones arquitectónicas, conocimiento y comprensión sobre su ATL o su capacidad de cumplimiento, su capacidad de envío. Están mucho más preocupados por eso. Creo que en muchos casos están más preocupados por saber, una vez que sale de su almacén, con qué transportista irá, qué tan rápido llegará al cliente, cómo podemos reducir los precios de esa última milla de entrega o de la milla intermedia y la última milla de entrega. Y probablemente no les preocupe tanto cómo podemos mejorar la eficiencia de la cadena de suministro de los artículos que están llegando a nuestros almacenes. Están mucho más preocupados por las operaciones internas, de realmente cumplir con la entrega de los productos. Eso es lo que normalmente conocen como la palma de su mano y saben los costos asociados a eso porque pueden cuantificarlos. Pueden decir, tengo a 10 personas trabajando en este almacén y les pagamos en promedio $70,000 al año, así que sé cuánto me cuesta arrendar ese espacio de almacén o construir ese espacio de almacén o lo que sea. Así que creo que están mucho más familiarizados con las operaciones logísticas internas que con las operaciones logísticas externas. Sí, eso tiene sentido. Ese es el punto donde es un gran costo para la mayoría de la gente. Sí. Un costo enorme para todos. Y también es uno que puedes comprender fácilmente y estás viendo el costo todo el tiempo. Así que eso me haría entender por qué la gente estaría tan enfocada en eso. Sí, absolutamente. No podría estar más de acuerdo. ¿Cuál es la mejor manera? Si alguien escucha este podcast y quiere contactarte sobre todo tipo de temas, cadena de suministro, logística, interna, externa, dónde pueden ser más eficientes y tener negocios mejor gestionados y organizados. ¿Cuál es la mejor forma de contactarte? LinkedIn, ClientView. Pondremos tu perfil y el enlace de tu sitio web en las notas del episodio. ¿Cuál es la mejor manera de contactarte y tener una charla? Quiero decir, la gente puede enviarme un correo electrónico directamente o llamarme. Mi correo es patrick.ward@escne.com. Y si alguien quiere llamarme o enviarme un mensaje ahora mismo, mi línea directa es 4-15-7-249-TIS. Estoy encantado de conversar. De verdad me alegra hacerlo. Dar algún consejo y ver cómo puedo ayudar. Me encanta. Patrick, esto ha sido súper educativo para mí y por extensión también para mi audiencia. Te deseo mucho éxito con tu negocio de consultoría y no puedo esperar para volver a hablar contigo pronto. Gracias por tu tiempo. Si quieres recibir mentoría gratuita de Jason, entra a greenwoodconsulting.net, desplázate hasta el final de la página y haz clic en Get Mentored by Jason.